Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Juan y Jesús, sobre Juan y Jesús. Eran primos, y se llevaban bien entre los dos, pero los dos tenían misiones totalmente diferentes. Dice el Evangelio en el capítulo 3, versículo 22, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Vosotros sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Dice el verso 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hasta allí nuestra lectura en el Evangelio de Juan. Veamos algunas frases o palabras que llaman la atención de este pasaje. Dice el versículo 22 que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Había dos bautismos en aquel momento simultáneos. Por un lado estaba el bautismo que hacía Jesús con sus discípulos y después, por otro lado, simultáneamente, en otro sitio, estaba el bautismo de Juan el Bautista, que también junto con sus discípulos bautizaba. Entonces, había dos bautismos simultáneos, Entonces, el verso 23 dice, también Juan estaba bautizando, ¿no? Dice el verso 25, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, notemos cómo aquí también le llaman a Juan, el que bautizaba, maestro, ¿sí? Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Esta discusión se va a formar, se va a generar porque empieza a surgir la competencia.
Entonces, los que eran seguidores de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista los había bautizado, y acá tenemos que hacer una aclaración. El bautismo, cuando uno lo ejercía, de alguna forma transmitía que la autoridad era quien bautizaba. Entonces, si Juan bautizaba, a todas aquellas personas que habían sido bautizadas por Juan, se sentían bajo la autoridad de Juan. Por eso, en una oportunidad, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista le dice, no puede ser así. Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, mira, cumplamos con toda justicia. Me gustaría que nos quedáramos con esta expresión en esta mañana todos juntos. Que nos podamos decir los unos a los otros al terminar la celebración, déjate guiar, déjate guiar. Porque ya conocemos muchos la Escritura, ya sabemos lo que hay que hacer, pero cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, es necesario dejarse guiar. Discípulos de Juan, discípulos de Jesús, pero también podríamos decir discípulos del Espíritu Santo. Son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude a practicarlo en esta semana. Amén.